Buenas noches para todos. Atención, atención. Vamos a ver si aparecemos. Buenas noches para todos, jóvenes. Buenas noches. Qué bien. Buenas noches, Lick. Qué gusto de poderlos saludar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Qué gusto de verlos. Buenas noches. Jennifer, ¿cómo está, Jennifer? Buenas noches. Muy bien, licenciado. ¿Y usted qué tal? Aquí, mire, con la pena de que me cuesta un poquito manejar estos aparatos, hombre, pero ya nos vamos a ocupar, que esto de verdad que ha servido para que la gente tenga que comprar, bueno, no solo instruirse sobre el uso de cosas, sino que a veces ha sido una gran estrategia del capitalismo esto, porque todo el mundo ha tenido que comprar telefonitos y máquinas y paquetes y suscribirse a programas, y han ganado ahí una pasta a todos estos capitalistas, tú. Que eso, mira que llevo yo 18 años de estar enseñando estos puntos, y ahora la práctica me da la razón, cómo la acumulación originaria del capital va haciendo que las contradicciones del capital hacen que se muevan a nivel internacional de una manera increíble, algunas estrategias políticas. Pero eso ya es parte de otro cantar. Hoy estamos aquí por la clase de Derecho Romano, que esa es la que más me gusta, tú, y en realidad es una materia bien bonita. Te decía yo ayer, a todos los compañeros les compartía que, pues claro que puede ser una cosa muy aburrida si uno no la sabe compartir. Se trata de abarcar tanto contenido como hay en ese programa, pero lo importante es hay que priorizar. Y sobre esa filosofía es que yo enseño este curso, tú, tratando de dar prioridad a las instituciones y a los aspectos que esta ciencia, que merecen esta ciencia que se conozcan, especialmente en una universidad como la nuestra. Y claro que lo que sí damos, lo compartimos bien. Ayer nos quedamos cuando hablamos por último, recuerdo yo, de las etapas del derecho romano, y vimos que había una etapa clásica, una etapa arcaica, una clásica, una postclásica. Por ahí vamos, y que dijimos que la última etapa, la etapa postclásica, corresponde a la etapa que en el desarrollo político, en la evolución política de Roma, ya estamos hablando del imperio, cuando está en su fase imperial, y esta entonces quiere decir que ya hay emperadores, y dentro de ese contexto llega uno que se llama Justiniano. Él más o menos por ahí por el año 534, una cosa así, después de Cristo, se da cuenta porque es muy inteligente ese Justiniano, y manda a hacer una compilación de todo aquello que habían trabajado los juristas, los jurisprudentes. ¿Os acordáis que ayer vimos eso? Que al principio, pero al mero principio de la fundación de Roma, pasaron alrededor de 350 y feria de años sin tener regulaciones de ningún tipo. Ya ves que es hasta más o menos por 450 antes de Cristo que surge aquello, durante la monarquía, que surge aquello de la ley de las 12 tablas. Pero la labor de los jurisprudentes vino desde el inicio, resolviendo conflictos a través de juicios, de ese leal saber y entender que tenían ellos, porque los jurisprudentes eran muy dados, se les reconocía ese saber, un saber en cuanto a lo justo, que podían discernir en cuanto a lo justo. Y entonces esa actividad quedó documentada en varios libros que infirió el emperador Justiniano ya ahí por 590 y algo, vamos a ver la fecha más adelante, que era menester y necesario entonces compilar esos datos. Y él manda a hacer unas obras ahí. Cuando se da esa época de Justiniano es cuando termina
el derecho romano antiguo, porque ya se empieza a tratar de sistematizar el derecho romano como lo vamos a ver. Hoy les tengo, igual que ayer, una presentación que me vais a perdonar que como me cuesta ver un poquito, que la tengo por aquí. ¿Dónde está la presentación? Presentar ahora, creo que tengo que dar aquí. Y toda la pantalla. Permitir. Y no sé. Ay, Chanfrey, no se mira. No sé en dónde está mi pantalla. Creo que es aquí. Pantalla completa. Permitir. Y yo creo que ahora tendría que salir. Sí, licenciado, ya se ve la pantalla. Vamos a ver. Entonces ya salió la pantalla. Sí, licenciado. Va. Entonces de esto se trata el tema de hoy. Porque como les iba relacionando, hoy vamos a hablar acerca de las fuentes principales, pero que no son las únicas, ¿ah? Por eso les he puesto principales, pero no las únicas para el estudio del derecho romano. Entonces, empezamos de esta manera. Esta es la introducción que hacía yo hace un ratito. El fin del derecho romano antiguo, más o menos se marca en esa fecha, 530. Os repito que las fechas para motivos de evaluación, pues no hay que aprendérselas. Nosotros aquí las relacionamos para que tengamos un mapa, como una línea de tiempo de cuándo se van dando las cosas. Y claro, en 530, que es Justiniano el que está en el ejercicio del poder, él manda entonces a sistematizar las cuestiones del derecho, y a partir de ahí, como se empieza a sistematizar, ya lo que estaba antes de las compilaciones que él mandó de hacer se considera que es derecho romano antiguo, y todo lo que haya de Justiniano para acá, pues ya eso es un estudio sistematizado, ¿no? Y por eso se dice que el derecho romano, el antiguo, finalizó con Justiniano en el año 530. Sigue ahí mi pantalla, ¿verdad que sí? Sí, licenciado. Entonces, sí, licenciado, se ve. Qué bueno, porque el derecho romano ya había dejado de ser vigente en Occidente. Cuando nosotros vemos ahí Occidente, se refiere a que, aclaro esto, porque cuando dice ahí que en Occidente se refiere a que Roma, la clase esclavista romana, tuvo sus problemas, y entonces fíjate tú que ya hacia el final, antes había empezado eso como 438 después de Cristo, hubo graves conflictos y se dividió el Imperio Romano. Así hubo un Imperio Romano de Oriente que tomó como capital Constantinopla, y también hubo Imperio Romano de Occidente, cuya capital siempre fue Roma. Estos dos imperios se enfrentaron, sus intereses estaban en juego y se enfrentaron. Así el Imperio Romano de Oriente, el emperador era Constantino, el emperador del Imperio Romano de Occidente era Magencio, y ellos tuvieron que librar una guerra ahí que pasó llevándose entre sus pies a cuestiones como el derecho romano que había. Sin embargo, aquí, como ves, se sobrevivió. He hecho la aclaración de a lo que se refiere este dato. Sobrevivió parcialmente mezclado con el derecho germánico, porque como eran los godos y los visigodos los que habían invadido ahí, entonces ellos traían la herencia germánica, y por eso se apunta lo que has visto. Pero en la parte oriental, en donde estaba Constantinopla, el imperio, la parte oriental del imperio, la compilación de Justiniano, la que hemos dicho, se mantiene en vigor y subsistió el derecho romano. Eso sí que, como estaba muy, muy cerca geográficamente,
de Grecia tuvo la influencia de esa cultura helénica, de la cultura griega, como el derecho bizantino, y hasta la toma de Constantinopla por los turcos de 1453. Esto es como una introducción, son datos nada más como para un acervo cultural y para plasmar nosotros un escenario dentro del cual se empieza a dar de cómo ha terminado el derecho romano antiguo y por qué a partir de que Justiniano manda hacer ciertos libros ya es un derecho diferente, ¿verdad? Pero todo lo que estaba antes de las compilaciones de Justiniano queda como derecho romano antiguo. Estaban documentados en sus cosas, pero es Justiniano el que rescata, entre otras cosas, la doctrina de los juristas. Que ayer hablábamos, apuntamos reiteradamente que los jurisprudentes, o llamados juristas, eran hombres muy sabios en cuanto a resolver con justicia, su juicio era justo, y entonces ellos elaboraron toda su doctrina. ¿Os acordáis que así se le llamó a su hacer, al conjunto de su hacer, doctrina? Y esto se transmitió, pues quedó escrito en libros, y esos libros fueron parcialmente recogidos. ¿Por qué son parcialmente recogidos? Porque no podemos saber si fueron todos. A lo mejor habían libros que estaban destruidos y no los pudieron trasladar, y etcétera. Pero los textos nos dicen a nosotros que de todos aquellos libros, una buena parte se recogieron en esta obra antológica llamada Digesto. El Digesto, entonces, es una obra del emperador Justiniano y forma parte como fuente del derecho romano. Fíjate, la obra del emperador Justiniano va a ser, entre otras, el Digesto, entre otras porque este es el primer libro, nada más, Digesto. Y aquí no sé qué le pasa a la presentación, se me traba, pero fíjate, la ordenó hacer el emperador Justiniano y fue publicada en 533. Lo que hay que aprenderse de esta cuestioncita es que la obra se llama Digesto, que recoge el Digesto la doctrina de los juristas. La doctrina de los juristas fue todos aquellos fallos, todas las cuestiones que ellos resolvieron a través de su justo juicio y quedaron apuntadas las formas de dirimir los conflictos, pero solamente con base en sus juicios, en su buen fallar, en su razón. En esa actividad intelectiva se basaron ellos para poder discernir lo que era justo y lo injusto y así fallar y resolver conflictos. Y todo eso se quedó apuntado, y ahora lo ha recogido Justiniano en esta obra denominada Digesto. Eso es lo importante de esta parte, es lo que hay que saber. Digesto recoge la doctrina de los juristas y la mandó a hacer Justiniano. Hasta ahí. Digesto, muy bien. Sigamos, amigos, mis distinguidas amigas. El mismo emperador, es decir, ¿quién? Justiniano. El Justiniano manda hacer una colección de leyes, de las leyes dictadas por los emperadores que le precedieron a él. Pero como él era emperador y había dictado leyes, pues también las de él. Así que él manda hacer ya sabes tú, hay que apuntar, esto sí lo vamos a apuntar, alguna acotación, perdonen, que los emperadores, sus resoluciones, sus decretos eran evidentemente leyes. Esas sí eran leyes, pero los emperadores ya viven hasta el final, en la época del imperio, es decir, en la época posclásica del derecho romano. Entonces, por eso es que ya hay leyes, porque se están dando esas leyes como producto del hacer de los emperadores, de los decretos que ellos dictan, pero son leyes en el derecho romano, sí, ahorita que estamos en el imperio, en la época imperial, en la época, hablando de lo que corresponde al derecho romano, ya es la época posclásica.
Así que, entonces el mismo emperador manda a que se coleccionen todas esas leyes dictadas por los emperadores y por él mismo. Y entonces esto es igual o da lugar a un otro libro que se denomina el Código de Justiniano, también conocido como Codex Justiniani o solamente Codex. Entonces ya van dos libros. ¿Cuáles? El Digesto, que contiene la recopilación de la doctrina que hicieron aquellos juristas o jurisprudentes, y este otro, el Códex o Código de Justiniano, que contiene la colección de las leyes dictadas por emperadores y los que precedieron a Justiniano y por él Justiniano mismo. Muy bien, van dos libros. Y bueno, como no hay tercera sin segunda, el mismo emperador Justiniano elabora otro libro, uno que se va a utilizar ahora para la enseñanza del derecho, porque hemos de darle su crédito a ese emperador que era un listo. Él había estudiado y por eso identificó que había escritos que ya trataban de sistematizar el conocimiento de la ciencia del derecho. Concretamente, le echó el ojo a una obra de un jurista denominado Gallo, así le llamaban, el jurista Gallo, pero no Gallo con doble L, como la bebida aquella que les conté, sino Gallo con Y. Y entonces dijo, pues de esto, algo así como hacen ahora, fusiló la obra esta, es decir, que medio la plagió, la tomó, la adaptó para que se estudiara como para la enseñanza del derecho en Roma. Y entonces ya a esta obra va a tomar un libro que se conoce como Las instituciones de Justiniano. Un tercer libro, fíjate tú. Ese Justiniano hizo un gran aporte entonces para la civilización romana. Mira, fue muy importante. Vamos a repasar esto. Entonces, quiere decir que estos tres libros, ¿cuáles? El Digesto. ¿Qué es el Digesto? Pues la obra que mandó compilar Justiniano y que recoge toda la doctrina que habían elaborado los jurisprudentes allá por la época arcaica del derecho romano. Entonces, el Digesto, más el Código de Justiniano, que comprende todas las leyes dictadas por los emperadores, más las instituciones de Justiniano, que eran los libros de texto para la enseñanza del derecho, van a constituir las fuentes principales, pero yo quiero hacer énfasis en que no son las únicas para el conocimiento del derecho romano. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta, distinguidos alumnos? No, claro. La verdad que todo está muy claro con mi clase, muy clara todo. Que tal vez no sea la mejor, pero por lo menos es diferente. Es la mejor. Rick, yo tengo una pregunta. Usted había mencionado a Gallo. ¿Ese lo vamos a ver ahorita o va a ser tema para otra clase? Más adelante lo vamos a ver, mi cielo, porque fíjate que el jurista Gallo solo es una referencia, porque él efectivamente tiene su obra constituye mucho de lo que está ahí en las instituciones de Justiniano, pero lo vamos a ver por separado. Y ya vas a verlo tú, ¿verdad? Pero fíjate que yo aprovecho para comentarles si no hay otra pregunta por ahí de algún distinguido compañero o compañera. Bien, licenciado, tengo una pregunta. Dime tú. Aquí le habla Dani. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo estás? Una molestia. ¿Será que podría ser así un poquito en breve cómo se elaboró las instituciones Justiniano y instituciones? Bueno, lo que pasa es que como hasta ese momento, te explico de la siguiente manera. Justiniano identifica
que mucho del derecho no ha sido sistematizado, tú. Hasta la época, incluso de los emperadores, la función jurisdiccional no era, no era ejercitada por las personas que tuvieran algún estudio particular de la ciencia del derecho. No eran profesionales del derecho los que administraban justicia, los pretores, los funcionarios públicos, aún los mismos emperadores no tenían ningún estudio del derecho, tú. Entonces él ve la necesidad de que haya gente que se prepare en esos aspectos. Ya ves tú que desde el principio de Roma, los juicios eran encomendados a personas particulares y no necesariamente que hubieran estudiado derecho, sino que únicamente porque habían tenido acceso a la cultura, o vamos a decir incluso sabían leer y escribir, porque todo esto que se da del derecho romano, ya ves tú que como es durante el esclavismo, solo las clases privilegiadas tenían acceso a instrucción, a educación. Entonces, Justiniano con buen criterio dice, pues hay que enseñar derecho. Y él observa que hay algunas obras, entre ellas las de este jurista Gallo, y estas las aplica él, pues toma buena parte de esas obras y las transforma en su propio librito o su propio texto que va a servir para el estudio de la ciencia, solo que a este le pone las instituciones. Y claro, como eran de él las había mandado a publicar, pues de Justiniano. Y eso es lo que te puedo yo decir. Y entonces ya quedan esos 3 libros, mira. Vamos a seguir adelante porque esto no se queda aquí. Fíjate que ya hay 3 libros. Digesto, que recoge la doctrina de los jurisprudentes. El Código de Justiniano, llamado Codex, que recoge. Yo no sé si son casa y zancudos ustedes, pero fíjate que aquí me estaba picando uno a mí, hombre, porque se entran los zancuditos del jardín y me estaba molestando uno. Entonces decíamos que el Código de Justiniano, que recoge las leyes imperiales, ¿verdad?, dictadas por los emperadores, y las instituciones de Justiniano, que eran textos para el estudio del derecho. Van 3 libros. Pero, posteriormente, en la Edad Media, como ves ahí, es decir, todo lo justiniano ha ocurrido allá por el año 534. Ya en la Edad Media estamos hablando del siglo XII. Han pasado muchísimos años. Y entonces, fíjate que surge que se completa la compilación de Justiniano, pero ¿cómo? Si ese ya se había muerto siglos atrás. Lo que pasa es que descubren una colección de leyes imperiales que no estaban contenidas en el Código de Justiniano. Por ahí alguien, dentro de algunos, no cabe duda, a lo mejor estaba ¿cómo se llamaba aquel sujeto que dio origen al estudio sistematizado del derecho romano? Ayer lo vimos. ¿Se acuerda alguien de cómo se llamaba este sujeto? El gramático Himerio. Dentro de todos ellos debió estar pero la cuestión es que descubren esta colección de leyes imperiales. Son leyes imperiales, sin embargo, no estaban en el códex. Y entonces quiere decir que son unas leyes distintas, pero como ahora se descubrieron en la Edad Media, para ese tiempo eran nuevas, y por eso le ponen, como esa colección era reciente para ese momento, le denominan leyes nuevas o novelas, que es lo que quiere decir novel, de nuevo. Las novelas, las leyes nuevas, y entonces estas ya se añaden o constituyen un cuarto libro. ¿Un cuarto libro de qué? Un cuarto libro para el estudio del derecho romano. Es decir, que se han unido, estas novelas se unen, se suman a esos 3 libros que hizo Justiniano, y aquí lo vais a ver, estamos en la Edad Media, quiere decir que el Digesto, que era de Justiniano, ¿os acordáis? Esto era la compilación de la obra de la doctrina de los jurisprudentes, de los juristas. El Código de Justiniano, la compilación de las leyes de los emperadores.
las instituciones de Justiniano, que eran los libros para el estudio del derecho, o libros de texto para el estudio del derecho, elaborados por Justiniano. Y las leyes nuevas, o las novelas, que son novelas, o noveles, o nuevas, porque se descubren en la Edad Media, pasan a constituir o a conformar lo que se denominó en la Edad Media el cuerpo de derechos civiles. Mira tú, qué bonito, así todo en castellano, como dijera Cantinflas, sí se entiende, mira. Hablando en cristiano nos entiende todos. Entonces, son 4 libros los que constituyen el Corpus Juris Civilis, que en castellano nosotros lo leemos Cuerpo de Derechos Civiles. Cuerpo de derechos serían estos 4, pero hubo necesidad de ponerle civiles, como decir cuerpo de derechos civiles, como decir apellidos civiles, para diferenciarlos, Corpus Juris Civilis, para diferenciarlos del Corpus Juris Canonici, que era el cuerpo de derecho canónico, porque habéis de recordar que en la Edad Media tenía mucha incidencia la Iglesia Católica, que era, por cierto, la única iglesia que había allí en todo lo que había sido dominio del Imperio Romano. Durante la Edad Media solo había Iglesia Católica, no había otro tipo de iglesia en todos esos dominios. Y entonces esa iglesia tenía poderosos, como hasta la fecha, pero en ese momento tenía hasta tribunales que perseguían, juzgaban, condenaban y ejecutaban, y a través de un cuerpo de derechos eclesiástico o canónico. Entonces, para diferenciar este otro cuerpo de derechos, se le denominó Corpus Juris Civilis. Muy bien, así que por ahí ya vamos. Hasta aquí había puesto la clase 2, pero no es verdad, porque tiene, en cuanto a ubicarnos con las fuentes principales, que no son las únicas, porque vamos a ver cuáles otras fuentes son del derecho romano, pero estas son las principales para el estudio del derecho romano. Hay otras, pero estas son las principales. Nos vamos a quedar en este momento por ahí. ¿A qué horas termina esta clase, mis distinguidos amigos? Cuando arranca el bus. Dentro de 1 hora. La clase dura hasta las 8:30. 8:30. Ahorita son 8:20. 8 menos 20. Vamos a dar, si les parece, 5 minutos para que descansen un poquito, porque acaban de tener otra clase. Y les voy a dar, no sé si 5 o 10 minutos. Siempre que no me regañen, ojalá. Solamente para que, aunque yo sé que muchos estáis en la casa o cuestiones así, vamos a tener un paréntesis de unos 10 minutitos. Y nos regresamos entonces cuando sean las 8 menos 10, menos 12. ¿Sí? Así vamos a quedar. Nos quedamos en Zoom y nos volvemos a ver a las menos 12 minutos. ¿Os parece? Sí, muchas gracias. Gracias. Ok. Muy bien, entonces quedamos pendientes. Nos vemos en unos 8 minutos. Con permiso.
Vamos a ver si ahora sí. Ahí. Muy bien. Yo que miraba aquí. Que sirven todas estas ventanitas.
Fija pestaña. 87 personas tenemos hoy aquí. Vamos a ver. Bueno, bien, jóvenes, buenas noches de nuevo. Vamos a integrarnos a la sala. Esta es, para mí, estamos a las 7:50, 8 menos 10, entonces vamos a seguir con nuestra exposición de esta noche. Hemos visto recién las principales fuentes para el estudio del derecho romano, que ya se han quedado apuntadas. Antes de seguir adelante, les quería comentar que todos estos videitos, no es que esté grabando esto, pero las presentaciones sí se las puedo compartir, como les había ofrecido ayer, a través de mi cuenta de YouTube, que les voy a poner el dato en el Classroom. Ahí se las voy a dar y para que las puedan ver cuando necesiten. Espero que no sea únicamente, como decíamos, el día antes del examen. Eventualmente vamos a hacer algún laboratorio, pero con la única finalidad de prepararnos, de practicar. No es que los laboratorios vayan a tener una ponderación en puntos. Solo para que nos vayamos familiarizando con la manera de evaluar, y así como he dado mis clases antes. Sigamos entonces, distinguidos amigos. Vamos a ir a nuestra pizarra a nuestra pantalla y antes de seguir quisiera hacer una pequeña introducción antes de ver la composición del pueblo romano. Nosotros tenemos que decir que en el tiempo de la monarquía, la población ahí en Roma se diferenciaba por su origen familiar. Probablemente también tenía mucha incidencia el aspecto étnico. Y esto era especialmente en cuanto a que esta civilización romana se originó de la fusión de dos grandes pueblos. Uno eran los etruscos y los otros eran los latinos. La civilización etrusca tenía una poderosa herencia ya, pero había venido a menos, y los latinos, que eran muchísimo más fecundos, era un pueblo muchísimo más grande, hablando en términos de demografía, pues convivían en la península helénica ambos pueblos, y de los etruscos fueron descendientes una clase que se denominó los patricios en Roma, y de los latinos fueron descendientes la clase de los latinos, propiamente se derivó la clase de los plebeyos. Así es la nota. Así que en un principio, allí en Roma, los ciudadanos eran exclusivamente los patricios, los descendientes de los etruscos, porque ellos decían que eran los verdaderos romanos. Pero en el tiempo de la monarquía muy pronto también se incluyó entre los ciudadanos a los plebeyos. Sin embargo, la diferencia que hubo es siempre importante, porque los patricios se agruparon en clanes familiares y tenían un predominio político y económico sobre los plebeyos. Así que esa lucha entre plebeyos por adquirir mejores posibilidades económicas, políticas,
o que por lo menos se equipararan un poquito a los patricios, duró varios siglos, y un avance importante para la igualación de estas dos clases sociales fue una ley que se promulga ahí por 1900, perdón, en el año 445 a.C., que eliminó la prohibición que existió hasta ese momento de que los patricios y plebeyos se relacionaran en términos del matrimonio. Eso era una situación que, te digo yo, tanta era la diferencia que había una prohibición para que se relacionaran los patricios, descendientes de los etruscos, y los plebeyos, que eran descendientes de los latinos. No se podían casar entre ellos. Así que esas diferencias entre unos y otros quedaron superadas en la Constitución Republicana del siglo IV, cuando se admitió, por virtud de unas leyes denominadas leyes licinias, se permitió que los plebeyos pudieran acceder a magistraturas republicanas, porque eso ya es en la época de la República. Y pues la organización política conocida como República se consolida, si ustedes recuerdan, en ese mismo siglo IV antes de Cristo, y tiene su apogeo más o menos ahí por los siglos 3 y 2 antes de Cristo también. Yo les hacía esta breve introducción de la diferencia que había entre ellos, solo para darnos una idea de cómo fue que este pueblo inició ya su convivencia en la práctica. Y ahora sí vamos a la composición social que había del pueblo romano. Como ves aquí en la presentación, esta es un poquito más gacha, pero ya la que te voy a poner ahí en el YouTube vas a ver que va a estar diferente, aunque en el contenido sea muy parecida, pero al menos en la forma va a mejorar. Así que los ciudadanos son chives. Chives es el término de latín para ciudadano. El conjunto de ciudadanos, es decir, el conjunto de chives, constituye el pueblo. El pueblo romano es populus. Así que todos los ciudadanos son libres, por lo que se entiende que la libertad es condición propia del ciudadano romano. Quisiera apuntar, llamar su atención a que reflexionéis todos que efectivamente esto de la civilización romana se da dentro del contexto del modo de producción esclavista, por lo cual la condición de la libertad es una virtud muy especial de la persona. La libertad es el que no es libre es porque es esclavo, y entonces es un elemento definitivo para poder pertenecer a la ciudadanía en cuanto a los romanos. Entonces, la pertenencia al pueblo romano era originalmente determinada por la sangre, no por el territorio. Es decir, que si una persona extranjera daba luz en territorio romano, por eso era el nuevo ser romano. No podía serlo porque era extranjero, a menos de que su madre, como ves en el texto siguiente, en el párrafo siguiente, son ciudadanos romanos los hijos legítimos de ciudadano y de ciudadana romana, evidentemente, es decir, los nacidos de matrimonio legítimo. Quiere decir que, ni modo, los nacidos dentro del matrimonio romano, esos son romanos. Pero también son ciudadanos los hijos ilegítimos, ahí vamos a explicar esto, si su madre era ciudadana al momento del parto. Lo que sucede, jóvenes, es que cuando nosotros vemos que se cataloga como ilegítimo dentro de esa cultura a alguien porque
el crío, es decir, el hijo, no tenía padre o no fue concebido dentro de un matrimonio. Pero como su mamá era romana, entonces ahí es claro que si la madre es romana, pues también el niño que tendrá es romano. Los hombres no podían andar reclamando por ahí paternidad porque, mira tú, cuando pues de un parto se ve nacer a una persona, ya se sabe de quién viene, pero porque la madre ni modo no puede negar eso, pero a los padres era muy difícil relacionarles. Ya ves que entonces por eso la ciudadanía sí la dan las madres, pero los padres solitos ellos no. Bueno, y los esclavos al conseguir libertad también se hacían ciudadanos. Aquí ves tú, entonces en esto lo que hemos visto es la pertenencia al pueblo romano. ¿Cómo era determinada? Por la sangre, no por haber nacido en el territorio, sino por la sangre. ¿Quiénes son ciudadanos romanos? Los hijos de ciudadanos y de ciudadanas, si son de matrimonio. Que alguien, un ciudadano romano, decir un varón, dijera, aquel es mi hijo y no tenía mamá, y fue, aunque él fuera ciudadano romano, si la madre era de otra nacionalidad, por así decirlo, no iba a ser romano. Pero, a contrario censo, con las madres pasa que los hijos que ellas tengan, si ellas son romanas, en el momento del parto, evidentemente, es decir, si no se les ha quitado su condición de ciudadanía porque hayan caído en esclavitud o algo, entonces el hijo va a ser romano. Los esclavos, pues sí, se pueden convertir en ciudadanos porque a los esclavos se les podía dar libertad, lo podían dar sus dueños, aún los mismos esclavos podían comprar su libertad o podía dárselas a algún magistrado por virtud de servicios prestados o por un premio o algo así. Ya ves que hasta las películas nos hablan, lo hemos visto nosotros en pelis que los magistrados, el otro día vi una película de unos gladiadores y que cuando el gladiador gana un montón de peleas ya le dan su libertad, pues pudiera haber sido eso cierto, porque los magistrados ciertamente podían otorgar la ciudadanía. Así vemos en este texto, mira, la ciudadanía romana llegó a considerarse como una especie de premio o reconocimiento a ciertas personas o comunidades, por lo que se podía alcanzar por confesión de un magistrado, que era lo que te estaba diciendo. Sigamos. Ahora, los extranjeros son latinos, peregrinos y bárbaros. Pero vamos a hacer una diferenciación. Quienes no forman parte del pueblo romano son extranjeros por definición. Todos los que no forman parte del pueblo romano son extranjeros por definición. Vamos a ver. Ay, Dios, ahora aquí. Pero estos tienen diversas categorías, por eso vemos arriba latinos, peregrinos y bárbaros. Veamos quiénes son los latinos. Son latinos los habitantes de los pueblos vecinos. ¿Vecinos de quién? De Roma. Los que estaban ahí en la península itálica, cerca de la ciudad de Roma. A eso se les concedía un estado próximo al de ciudadano. Pues se suponía, imagino yo, que es por haber sido descendientes del pueblo latino. Y por eso son llamados ius latini, que posteriormente se concedió ese estatus también a otros pueblos, pero en principio los latinos son pueblos vecinos de la ciudad de Roma. Los demás extranjeros, pero mira tú, los demás extranjeros, pero que tenían relación con Roma, eran llamados peregrinos, peregrinos, si quieres decirle, peregrinos, y podían tener relaciones jurídicas con los ciudadanos, aunque no tenían derechos políticos. Esto de los peregrinos, entonces, distinguidas amigas y amigos, quiere decir que esto era como tener uno, si viéramos en tiempos de ahora ahí en los Estados Unidos, ya ves que dan un estatus migratorio de residente legal.
Y los que son residentes ahí en los Estados Unidos pueden estudiar, pueden tener negocios, pueden trabajar legalmente, pero no pueden votar, por ejemplo, porque no tienen el estatus de ciudadanía, solamente son residentes. Igual pasaba aquí con los peregrinos en Roma. Ellos podían tener comercios, podían hacer negocios y podían estudiar seguramente, lo que fuera. Pero no podían tener derechos políticos. Esos eran los peregrinos. Ahora bien, los extranjeros que no tenían relaciones pacíficas con Roma eran llamados bárbaros. Por definición, los bárbaros eran todos aquellos extranjeros que se oponían a la dominación romana o que no tenían ninguna... Aquí ves tú que dicen que no tenían relaciones pacíficas. Quiere decir que se oponían a la dominación romana o que no aceptaban, en su caso ya en el tiempo del imperio, como señor a César. Todos esos eran bárbaros. Por eso es que los godos y los pueblos que invadieron Roma, ya ahí por 370 y feria, 400 algo, después de Cristo dice la historia que fue Roma invadida por los bárbaros, aunque eran pueblos godos y visigodos. Muy bien, esa es la composición más o menos de la sociedad en cuanto a los estratos sociales de la sociedad romana. Hay una nota ahí que dice que el emperador Antonio Caracalla otorgó ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Eso fue en el año 212, pero es solo una nota para un acervo cultural, es un apunte, no tiene que ver necesariamente con nuestro curso. Lo que sí tenemos nosotros que aprender es que hay ciudadanos. Los ciudadanos chives son los hijos de madre, de padre romana, porque están casados. La ciudadanía es por sangre. Son hijos también, los hijos ilegítimos, dice la madre romana al momento del parto, si es libre al momento del parto. Hay esclavos, los esclavos no son nada más que esclavos, pero al conseguir la libertad se hacían ciudadanos. Los extranjeros, hay latinos, que son los vecinos del pueblo de Roma, Jus Latini. Hay peregrinos, que son los que tienen relaciones con los ciudadanos romanos, y los extranjeros que se oponen a la dominación son bárbaros. Esas tres clases. Ahora, los esclavos eran originalmente cosas, y eran, como esto se da dentro del modo de producción esclavista, los pueblos de esa época lo que son conquistadores. Entonces a los pueblos que conquistan, o los matan o los dejan vivir, pero a cambio de que se queden como cautivos para ser esclavos, como dice aquí. Y solo eran cosas puramente, formaban parte los esclavos del patrimonio de una persona libre y los tenía sometidas, estaban sometidas a la potestad de su dueño. El dueño, como te he dicho antes, podía concederle libertad mediante un acto formal llamado manumisión. Eso es un hecho que sí se dio. Muchos esclavos podían conseguir comprando incluso su libertad, o simplemente que se le ocurriera a su dueño darles, se las podía dar y se transformaban. Claro, los esclavos se podían transformar inmediatamente al ser manumetidos. Es decir, cuando les daba libertad a su dueño, se podían convertir en ciudadanos romanos, pero con una clase diferente, porque aquí lo vemos, mira tú, los libertos. Así se llamaban, porque los esclavos manumetidos, es decir, los que habían conseguido la libertad y la ciudadanía romana, podían ser ciudadanos romanos, pero constituían una clase social diferente. ¿Cómo se llamaban? Los libertos, diferenciada de los libres de nacimiento, que eran ingenios. Aquí, esta sí podría, ya ves tú, ser una pregunta de examen. Los esclavos manumetidos que adquirían libertad, con la libertad de la ciudadanía romana, ¿cómo se denominaron? Libertos, ¿verdad?
digamos, ya vamos a terminar. Ahí hemos concluido, digamos, con los estratos sociales de la conformación social de la sociedad romana. Ahora hay, en atención a las calidades que tienen los ciudadanos, estas consideraciones. Habían personas de derecho propio, o denominados sui juris, eran las personas de derecho propio, y habían personas sometidas a la voluntad o a la potestad de otro. Esas personas sometidas eran alieni juris. Estos términos, sui juris, son personas de derecho propio, si no los vamos a tener que aprender. Sui juris es una persona de derecho propio. Quiere decir que tiene patrimonio propio en consideración a la posición que las personas ocupan en la familia. Se distingue sobre todo el pater familias, que tiene plena capacidad jurídica y patrimonio propio. Eso es a lo que se le llama ser sui juris. Una persona que tiene plena capacidad jurídica y patrimonio propio es una persona sui juris o de propio derecho. Sui juris, que tiene capacidad jurídica plena y patrimonio propio. Ahí tendríamos que ver que en realidad ¿qué es el patrimonio? Es una institución también del derecho, mira tú, del derecho romano, y el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, de cargas y obligaciones que tiene una persona. Las que tuvieran patrimonio propio van a ser sui juris. Y las personas que están, por el contrario, sometidas o sujetas a la potestad del padre, o patria potestad, patria potestad está bien, mira tú, no es necesario que nos aprendamos patria potestas, por ejemplo. Pero cuando yo diga que algunos términos sí los debemos reconocer, tal como los pronunciaron, como se reconoce en el derecho romano, eso sí hay que aprendérselos. En este caso, sui juris, persona de derecho propio, porque tiene patrimonio y capacidad jurídica plena, es una persona sui juris. Una persona que no tiene esas condiciones, es decir, una persona que está sometida o sujeta a la potestad del padre o de un dueño, va a ser, como que es con atención a la familia, que está sujeta a la potestad del padre, se dice que son alieni juris. ¿Quiénes van a ser alieni juris? Las personas sometidas a la voluntad del padre. Más sencillo, personas sometidas, igual alieni juris, ya se sabe que es a la voluntad del padre. Por eso es que ves tú que es los hijos o la esposa. Alieni juris. Ahora, la situación jurídica de la mujer fue una situación muy fregada allá en Roma. La mujer siempre ha tenido una situación jurídica siempre ha sufrido mucho la mujer en términos de dominación. Ya ves tú que hasta el pleno siglo XX, ya segunda mitad del siglo XX, vamos a decir 1960 y feria, todavía no votaban las mujeres en los Estados Unidos, tú. No eran plenas. Es una cuestión terrible y todavía sufren su juzgamiento muchas mujeres. Como no todos son como yo, que les dan su lugar a las damas, ¿verdad? Entonces, fíjate que han sufrido mucho, pero aquí en Roma no fue la excepción. Y entonces era muy difícil que una persona, aunque era posible dentro del campo de su derecho, pudieran ser sui juris, estaba esa situación, era muy dependiente de una serie de circunstancias que muy pocas veces ocurrieron, porque fíjate, la mujer soltera o casada, podía ser sui juris o persona de derecho propio, pero únicamente si no estaba sujeta a la potestad de su padre.
Bueno, si no estaba sujeta a la potestad del padre, suponete que no estaba sujeta a la ya había superado una cosa, pero tampoco tenía que estar sujeta a la voluntad de su suegro si estaba casada o a la de su marido. Entonces ya descalificar tanta gente era tremendo para una mujer. Entonces tiene plena capacidad jurídica para actuar en la vida jurídica, pero de todas maneras, fíjate, le pusieron como condición que para que fueran válidos los actos de una mujer en la vida jurídica, aunque fuera sui juris, necesitaba de un tutor. ¿Qué te parece? Un tutor que autorizara los actos que afectaban su patrimonio. Ahí vamos a ver que tutor se refiere a la institución de la tutela, ¿verdad? La tutela es una institución del derecho civil, pero nosotros vemos que tiene su origen, ya ves, como muchas de las instituciones del derecho civil que de nosotros, en el derecho romano, que es la tutela. En nuestros tiempos la tutela es una institución del derecho que trata que se ejerce a través de una persona sobre un menor de edad que no está sujeto a patria potestad. Eso es en nuestro tiempo, ¿verdad? Esa es la tutela. Pero ellos también tenían otro tipo, para los mayores de edad, ya lo vas a ver tú, una institución de la curatela, lo vamos a ver más adelante. Para no confundir, las pobres mujeres en Roma tenían, para ser aparte de sui juris, necesitaban estar, perdón un momentito, que les avalara un tutor sus actos jurídicos. Así que la tutela perpetua de las mujeres prácticamente desaparece hasta el siglo II después de Cristo. En cuanto a los varones podían ser sui juris. Los varones, pues siempre sui juris, pero si son impúberes, esto es, que si tenían menos de 14 años, requerían también de la autorización de un tutor para realizar actos jurídicos. Como te digo, una persona mayor de edad que realizara sus actos para ser validados, eso es a través de la institución de la tutela. Pero la tutela terminaba cuando alcanzaban la pubertad. Y entonces podían alcanzar plena capacidad jurídica. Sin embargo, mientras son menores de 25 años, o sea que ya habían alcanzado la pubertad, pero no tenían 25 años todavía, y en todo ese caso necesitaban, para actuar, de una persona denominada curador, que les aconsejara respecto a los actos jurídicos que querían realizar. Por eso es que, fíjate que aquí, cuando son menores, era tutela por un tutor, y ya cuando habían superado los 14 años, pero tenían menos de 25, necesitaban de un curador, la institución denominada curatela, que era como decir, la curatela era para un mayor, para supervisar los actos de un mayor de edad. Así que esto desapareció posteriormente, estas instituciones que era como decir la tutela de un mayor de edad. Eso desapareció desde el siglo, vamos a ver, como del siglo XVIII, más o menos XIX, desapareció. En realidad nuestro derecho latino se llama así precisamente porque deriva del pueblo romano, no porque sea de América, sino porque deriva del pueblo romano que hablaba el latín, del pueblo latino, porque ya ves que ahí estaban los jus latini que tuvieron mucha incidencia, y uno de los pueblos que conformaron Roma. Latinos también son los pueblos como
los franceses, los portugueses, los españoles, esas culturas tienen de latín también, y entonces por eso es que somos pueblos latinos nosotros, no porque vivamos en América, sino porque tenemos la herencia, el acervo cultural de los latinos a través de la conquista española. Así es la situación. Nos vamos a quedar hoy aquí porque no tengo más que presentar, pero si hubiera alguna duda me voy a bajar ya a la camarita y todavía tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. ¿Qué manda? Lick, perdón. Lick, buenas noches. Vamos a hablar con Alma Fernanda, dígame. Sí, gracias. Tengo una duda. Yo recuerdo que usted hablaba sobre lo de las obras compuestas por Justiniano, regresando a esa parte, sobre los digestos, ¿verdad? Bueno. Si no estoy mal. Ajá. Perdón. Solo quería recordar, con la muerte de Justiniano fue cuando se le denominó como el Imperio Bizantino, ¿no? Lo que sucede es que el Imperio Bizantino efectivamente hubo una revuelta ahí en el Imperio Romano de Oriente, porque luego de que desaparece, no sé si es exactamente, mentiría yo si te dijera que es exactamente, o que yo tuviera certeza que es efectivamente con la muerte de Justiniano que se le llama Imperio Bizantino, pero sí es cierto que tuvo una gran influencia el pueblo griego, la cultura helénica, sobre el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, y por esa obra ya no estaba Constantino, eso sí es cierto, ya no estaba Constantino, pero el derecho romano sobrevivió con los aportes que fueron dados por Justiniano, aunque con una influencia muy grande de la cultura griega, y por eso fue que se le llamó derecho bizantino o imperio bizantino, también le llamaron algunos, pero sí tienes tu razón en cuanto a eso, que adquiere esa denominación por la influencia que tuvo la cultura helénica sobre las obras que dejó escritas Justiniano. Eso es lo que te puedo decir, Almita. Pero en ese proceso fue, bueno, no sé si recuerdo yo que fue la conquista de Italia, ¿no? Antes, porque mira, lo que pasa es que Italia está hasta del otro lado, pero ellos ya, el Imperio Romano de Occidente, que tenía como capital Roma, eso ya había quedado destruido desde antes, más o menos en 476, y ahí lo que se quedó únicamente fueron algunas cuestiones separadas de la herencia que dejaron los jurisprudentes, pero por eso fue que Justiniano rescató mucho del derecho romano, que ahí sobrevivió un tiempo, me refiero en Occidente, pero mezclado con el derecho germánico, y se agota. Solamente el derecho romano que subsistió fue el que se pudo rescatar de Constantinopla, hasta que los turcos toman Constantinopla ahí por 1400 algo. Es algo como eso lo que te puedo decir de momento. Almita, ¿verdad? Ok, sí, gracias, Lick, muy amable. Para servirte, Alma. ¿Alguien más? Que miren, les quería yo decir que miren, uno no tiene todo el saber, ¿verdad? Ni pretende dominar todo. Vamos a ver, Catherine, dígame. Hola, buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Bien, gracias, Catherine, para servirle. Dígame en qué le puedo ayudar. Yo me quedé con una duda con respecto al imperio de Justiniano. ¿Cuál era su enfoque en su imperio en realidad?
¿O qué era lo Bueno, que mira tú, lo que pasa es que los emperadores en general, ellos gobiernan en una fase en que tienen plenos poderes tú. Por eso es que ellos se llaman precisamente imperio, porque todas las actividades del Estado se concentran en los emperadores, y uno de ellos le tocó a Justiniano. La diferencia es que él sí pudo establecer que era necesario no sistematizar de alguna manera el derecho, porque todo era difuso tú. Ya para el imperio, yo imagino, porque eso no, cuál fuera, como me dijiste tú, su enfoque, pues yo lo único que te puedo decir era que no sabría, pero en cuanto al derecho sí. Él se enfocó en sistematizarlo tú. Y ya ves que por eso manda a hacer que las obras, toda la doctrina que tenían como herencia cultural y jurídica, no se perdiera, sino que quedara compilada. Y eso no es una obra de él. La obra, lo que él hace es mandar a compilarlas en realidad. Pero la obra era producto de toda una historia del pueblo romano. Él trata de sistematizar el derecho y de darle una base científica, fíjate, darle bases, porque recoge toda esa doctrina legal de los jurisprudentes. También se da cuenta de que hay muchas leyes y todas dispersas, las que habían dictado los emperadores anteriores y las mismas de él, y las compila. Y a veces ahí, por eso ahí van formándose ya los libros que mencionamos, pero aún recoge la idea de que se debe estudiar el derecho, porque hasta ese momento, aunque los emperadores podían ejercer todas las funciones del Estado, y una de las fundamentales, la jurisdicción, se da cuenta de que no porque no las ejercen porque sepan mucho de derecho, sino porque les ha caído al cargo. Así que dice, pues hay que estudiar. Los pretores, el pretor del urbe, los magistrados, los cónsules, todos los que tenían de alguna manera que ver con las leyes y con la ejecución de las mismas, no eran personas preparadas en el derecho, todos eran cualquier cosa, menos profesionales del derecho. Así que hace las instituciones de Justiniano, las informa él para que haya ese estudio. Y es bien, yo pienso que fue un hombre bien visionario, y en cuanto al derecho tuvo el enfoque, sí, para utilizar la palabra que tú has mencionado, de darle una sistematización, una base que fuera concreta, que no estuviera dispersa. Y pues ya ves tú que su obra trasciende, o sea, su visión, su hacer trascendió y afecta al mundo de hoy, ¿verdad? Porque todas nuestras instituciones, las instituciones, al menos del derecho civil, que por cierto, esto sí lo quisiera apuntar, quisiera que se vayan esta noche también con la idea de que lo que se conoce como derecho romano y que se imparte en todas las universidades de América Latina como derecho romano, en realidad es únicamente el derecho clásico romano, que es el derecho civil. No había un derecho público, un derecho privado, pero el que se estudia como derecho romano es el derecho civil. Ya se me van retirando bastantes, porque fíjate que solamente habemos 87 personas, antes éramos un poquito más de 100. Y quiere decir que ya es la hora. Es la señal del internet, licenciado. Es que está lloviendo, entonces algunos lo saca de la reunión. Eso ha de ser, ¿verdad? Tienen razón. Pues miren, a mí me gusta mucho. Otra cosa que no sé si solo sea yo o por la lluvia, pero en muchas ocasiones se le escuchó entrecortado. Puede ser también que los aparatos, fíjate que incluso pudiera ser que sean las conexiones o los aparatos que uno usa, pero
cuando sea así, háganme favor de pronunciarse, ¿verdad? Y así entre todos podemos saber si es mi equipo o el de la persona que se queja o el de todos que está fallando. Y corregimos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Ana. Dígame. Tendría una duda que no me quedó clara una parte donde entonces los romanos de los que está hablando no son de Roma, son los de Italia. ¿O cómo? Bueno, es que puedo decir yo que todos los romanos, bueno, cuando nosotros decimos Roma actualmente, automáticamente pensamos en la península itálica, ahí donde está Italia actualmente. Pero en realidad romanos eran todos los nacidos dentro del Imperio Romano. Y el Imperio Romano al que nos referimos es todo aquello que conformó el Estado Universal de Roma desde su fundación. Es decir, no solamente lo que estaba en Italia, sino todas las provincias que ellos anexaron. Así, los nacidos, por ejemplo, en España, Séneca, te voy a decir yo, que era un filósofo romano muy famoso, Séneca. Él nació en España, pero no era que fuera español, era romano porque había nacido en España y era una provincia de Italia, es decir, que era, una provincia de Roma, es decir, que era romano. Eso viene siendo algo, ¿sabes? Como pasa aquí en Guatemala, que Guatemala, pues, tiene tantas veces se repite el nombre de Guatemala, porque está Guatemala, el departamento, Guatemala, el municipio, y también Guatemala se llama Guatemala, ¿verdad? Todo el estado, la República de Guatemala. Pero fíjate tú que tenemos una división administrativa. ¿Cómo se divide administrativamente Guatemala? Te pregunto. Bueno, para economizar un poquito el tiempo voy a responder yo mismo. Se divide por departamentos, y los departamentos se dividen por municipios o en municipios. Así que, fíjate, Roma, o en el ejemplo de Guatemala, si nosotros hablamos del Petén y hay alguien que nace en el Petén, ¿ese qué es? Es guatemalteco. Es guatemalteco, ciudadano. ¿Verdad? Es un ciudadano guatemalteco. Claro que nació en el Petén, pero él es guatemalteco porque el Petén es Guatemala. ¿Verdad? Por la división administrativa nació en Petén, pero en realidad nació en la República de Guatemala. Igual era con los romanos, aunque nacieran en diferentes estados, en Judea, en Egipto, en Inglaterra, en España, todas las que había conquistado el pueblo romano, pues esas eran provincias de Roma. Y si eran hijos de madre romana o hijos de padre y madre romana, eran romanos. Así que nosotros cuando decimos Roma nos referimos a todo ese imperio romano. De eso es de lo que hablamos, y de ese es el derecho que cómo costó. De esa manera te das tú por enterada de que era muy difícil la composición esta que acabamos de ver, que había tanto extranjero, pero que los extranjeros eran unos, como hemos dicho, unos eran latinos, los vecinos próximos que vivían en la península itálica nada más. Habían otros que eran peregrinos y habían otros que eran extranjeros propiamente, que eran bárbaros, los que no tenían amistades con Roma, los que se oponían a la dominación romana. Y así, y otros eran esclavos, la gran mayoría. ¿Otra preguntita? Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Para servirle. Buenas noches, Lick. Buenas noches, decime. Con una preguntita. Cuando Lick, me decís buenas noches, sí. Una decime. preguntita. ¿Usted va a estar subiendo las presentaciones a Classroom? ¿Las que hemos Fíjate que visto?
Buena pregunta. Fíjate que ahí las voy a dejar. Es decir, que a medida que vayan avanzando en el curso, por ejemplo, las clases de ayer, de hoy, ahí las voy a poner en un videíto de, ¿cómo se llama ese? En Classroom, sí, pero un vínculo con esto de YouTube. Ahí lo voy a grabar y ahí va a quedar para consultas, para que lo vean cuando quieran, ¿verdad? Gracias, no va a ser la Lick, grabación de esta clase, pero sí las presentaciones. Así que miren, pues ya estamos un poquito pasados de la hora. Y como siempre digo, un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez, les agradezco su atención a esta clase y nos estamos comunicando hasta cuándo, el próximo jueves. Mira, una cosa que te quería decir yo, como un apunte final, es que yo no sé, parece que dicen que cuando el río suena es porque piedras lleva o algo así. Pues he escuchado yo rumores de que ha habido algunos nombramientos con los que la gente, algunos docentes no están conformes y se ha hablado incluso de hacer alguna cuestión como suspender clases, que lo que fuera. Pero yo, en tanto tenga mi equipo y tenga internet, no voy a suspender mis clases. Todos los jueves y los viernes voy a dar mi clase a la hora programada, como esté ahí, con los que estén. Así que les agradezco mucho la atención prestada. Les deseo feliz fin de semana y un sueño reparador. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Descanses. Feliz noche, amigo. Descanse. Feliz noche, Adiós. Buen fin de semana, Lick. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Con permiso. Gracias, con permiso. Me despido de todos. Propio. Que estéis bien. Hasta la otra semana. Adiós. Licenciado. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Lick.